Este domingo abordaremos el tema de la mayordomía cristiana y específicamente aprenderemos cómo ser mayordomos fieles del Señor. Una de las principales demandas de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de sus seguidores y que no solamente encontramos en el pasaje que hemos escuchado. Esta demanda de nuestro Señor la encontramos también en otras parábolas, como la parábola de las 10 vírgenes, como la parábola de los talentos, como la parábola del siervo fiel y prudente, etc. Los creyentes en Jesucristo, en respuesta a este interés tan particular en el corazón de nuestro Señor Jesús, tenemos el deber de ejercer integralmente nuestra mayordomía. Hago esta aclaración integralmente porque en lo general reducimos la mayordomía cristiana solamente a lo financiero, es decir, a ofrendas, diezmos, primicias, y aunque la parte financiera, es una labor importantísima dentro de la mayordomía abarca mucho más. Por eso, es importante conocer lo que la palabra de Dios enseña sobre este importante tema. Esta ocasión, solamente quiero darles a conocer las características de un mayordomo fiel al Señor. Pero antes de enunciar cada una de ellas, permítanme explicarles el significado de la palabra mayordomía y en qué consiste. La mayordomía, del griego oikonomía, es el oficio del mayordomo. Mayordomo del griego oikonomos, que significa el administrador de la casa. En un lenguaje más coloquial, el criado mayor de la casa o el administrador de los bienes de la casa. Este mayordomo administra los bienes y distribuye sabiamente las riquezas que no son de él, sino de su Señor, con quien está debidamente comprometido por la confianza que éste le ha brindado al entregarle sus bienes, al confiarle sus bienes para que los administre. Este es el concepto de mayordomía que tiene el Señor Jesús en su corazón cuando exhorta a sus discípulos a ser fieles y responsables como mayordomos de todos aquellos bienes espirituales, emocionales y materiales que ha querido confiarles. Dicho lo anterior, en el pasaje que escuchamos, encontramos la primera característica. ¿Cuál sería la primera característica de un mayordomo fiel al Señor? Aunque no está en estos versículos, pero implícitamente sí está. Porque, como explicamos, la mayordomía es aquel trabajo que consiste en administrar los bienes y bienes que no son del mayordomo que los administra. Entonces, aquí encontramos la primera característica y es que aquel mayordomo fiel reconoce que Dios es el dueño de todas las cosas. Este es un principio muy importante
cuando queremos abrazar debidamente lo que la palabra del Señor enseña sobre la mayordomía. Hay algunos pasajes bíblicos en los que se sostiene esta enseñanza. En el Salmo 24:1 dice así la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En este pasaje de la Escritura aprendemos que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. En el Salmo se expresa la tierra, y dentro de la tierra pues están los terrenos, están las casas, de modo que el terreno que usted tiene, la casa en la que usted vive, le pertenece al Señor. Es propiedad de Dios. Esos son los principios que rigen en el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere dejar establecido en el corazón de aquellos que lo están escuchando. En los versículos anteriores al 35, el Señor Jesucristo ha hablado de cuál es la dinámica en el reino de los cielos y que es importante que quienes creemos en Él busquemos las cosas de su reino. Así que no solamente la tierra le pertenece a Dios, toda la tierra, todo es de Él, sino también dice, y los que en Él habitan. ¿Quiénes habitan la tierra? En la tierra tienen vida las plantas, tienen vida los animales y tenemos vida nosotros los seres humanos. Y lo que aprendemos en la palabra de Dios es que todo lo que habita la tierra, las plantas, los animales, las personas, los hijos suyos, mis hijas, nuestro esposo, nuestro cónyuge, todos los seres que amamos, somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Él porque Él nos creó. Él creó todas las cosas. Y no solamente nos creó, nos provee para que vivamos. Y no solo eso, somos propiedad de Dios porque los que somos salvos por la fe en Jesucristo, hemos sido redimidos por Él, como lo expliqué el domingo anterior. En todo lo establecido por Dios para salvar al hombre, en todo ese orden que Él ha establecido, es Él el que participa. Desde la eternidad hasta la eternidad, todo depende de Dios. Así que todo es de Él. A veces, con un pensamiento materialista, nos apropiamos de las cosas y decimos, es mi casa, es mi terreno, es mi invernadero, es mi negocio, es mi esposa, es mi esposo, dicen las hermanas, son mis hijos, son mis nietos, es mi coche, es mi bicicleta. Pero el principio establecido en la palabra de Dios es que todo absolutamente le pertenece a Dios. Y el Salmo lo expresa, porque dice, porque Él la fundó. Así dice el texto bíblico, que fue Dios quien creó todas las cosas. Y por esa razón, Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Y no se puede ejercitar una mayordomía bíblica sin tener arraigado en el corazón este principio.
Hay otro versículo que sostiene esta enseñanza. Primero de Crónicas 29:16. Dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Noten ustedes los elementos que describe este salmo que son propiedad de Dios, que le pertenecen a Dios. La magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Dice el texto bíblico, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Siguiendo el pasaje bíblico, dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Noten lo que dice a continuación, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que usted pueda ver, todo lo que usted pueda tocar, todo lo que usted pueda sentir, le pertenece a Dios. Y solamente somos administradores de la vida y de todas las cosas que Dios ha dispuesto para nuestra sobrevivencia. La segunda característica del mayordomo fiel es que el mayordomo debe estar preparado. Quien quiera ser un mayordomo fiel debe estar siempre preparado. Voy a leer los versículos del 36 al 40 nuevamente y pongan mucha atención al tema de la preparación, a lo que está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, llamándolos a que estén preparados. Dice así la palabra del Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El versículo 35 expresa dos imágenes que el Señor Jesús usa en su pedagogía para hablar de la necesidad de estar preparados. Habla de ceñir vuestros lomos y tener las lámparas encendidas. Cuando habla de ceñir vuestros lomos, se refiere a aquella práctica que se usaba en los días del Señor Jesús por la vestimenta que traía la gente. Ellos usaban unas túnicas
Y las túnicas, por la misma forma de la vestidura, les impedían moverse libremente. De modo que cuando iban a pelear, ellos tenían que ajustar las túnicas. Es todo un proceso el que se lleva a cabo, es una rutina muy peculiar, la forma en la que ellos tenían que ajustarse la túnica, de modo que les quedaran libres las manos y los pies y las rodillas para poder tener movilidad. Aquí lo que el Señor Jesucristo tiene en su mente es llamar la atención de ellos a la necesidad de estar preparados. Quien se ceñía los lomos, entonces estaba preparado para pelear, estaba preparado para correr si era necesario, pero también estaba preparado para trabajar, para servir. Y acuérdense ustedes que el mayordomo es un trabajador, es un siervo, es un esclavo de su señor y que está consciente de que en cualquier momento el Señor lo puede llamar para encomendarle algún servicio. Y las lámparas igual. Tendrían que estar encendidas, porque dice el Señor Jesucristo, no se sabe si el Señor vendrá en alguna hora de la noche o de la misma madrugada. Pero la idea es esa, es de que las lámparas tengan aceite y estén encendidas por si hay que salir, por qué tal que el Señor regresa y dice, en este momento solo vengo para que me acompañes y para que vayas conmigo. En eso consiste la preparación, en aguardar el regreso del Señor. Ahora, aquí generalmente la interpretación se hace escatológica, es decir, a veces solamente se mantiene la idea de que esto hay que hacerlo pues hasta que el Señor venga por segunda vez. Pero nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo vive y que está activo. Y es importante que nosotros estemos preparados no solamente para cuando venga por segunda vez, sino para cuando el Señor, en este tiempo, nos llame a algún servicio. El Señor nos sigue hablando y nos llama a servirle. Aquí la cuestión es que a veces no estamos preparados. No estamos preparados. Recuerden ustedes que lo que dice Juan, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pues no le recibieron porque no estaban preparados. El Señor Jesucristo andaba entre ellos y ellos lo veían, lo vieron con sus ojos, lo vieron hacer las maravillas de Dios, pero no estaban preparados, no lo conocían. Así el Señor Jesucristo puede venir este día, puede llamarlo a un servicio a usted y llamarme a un servicio a mí. Y es importante que estemos preparados. Estar preparados es estar dispuestos, como dice ahí, a abrirle inmediatamente. Es lo que dice aquí, ¿no? En el texto que ya leí. Dice, tienes que estar preparado porque cuando llegue, pues que no esté tocando tanto, que no esté insistiendo el Señor, sino que le abras inmediatamente, que estés vigilante. El Señor quiere que estés alerta, que estés atento a su regreso, cuando Él venga, cuando Él demande de nosotros algo. Y el Señor sigue pidiendo cosas a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, y no necesariamente hasta que venga por segunda vez. Es cierto, va a venir por segunda vez y debemos estar preparados, pero también debemos estar preparados en el presente, por ejemplo, este tiempo. ¿O a poco nosotros podemos decir que el Señor está pasivo en este tiempo y que Él quiere que su obra, el extendimiento de su reino, el funcionamiento de su iglesia esté detenido? Claro que no, claro que no. Y nos gozamos en lo que el Señor está haciendo porque
Él no descansa, Él trabaja y su reino se sigue extendiendo. Por eso dice el Evangelio que el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. No sabe uno a qué hora el Señor demanda algo, a qué hora el Señor viene. El Señor puede, como Señor de nuestra vida, como Señor de la iglesia, como Señor para solucionar las necesidades de los demás, puede venir en cualquier momento y pedirte algo y pedirme algo a mí. Quien quiera ser un siervo, un mayordomo fiel al Señor Jesucristo, debe estar preparado. Debe tener ceñidos sus lomos y debe tener sus lámparas encendidas para que en el momento que el Señor lo llame, vamos. En tercer lugar, la tercera característica es que el siervo, el mayordomo fiel, se apropia del llamado del Señor. Andaban los discípulos con el Señor Jesús y miren lo que ocurrió en el versículo 41, una vez que Pedro estuvo atento a lo que el Señor Jesucristo dijo. Pedro le preguntó al Señor, le dice: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Así era Pedro, así lo llamó el Señor, y trabajó con él y trabajó en su corazón y hizo de Pedro un gran hombre, un gran siervo. Pero cuando el Señor está hablando de fidelidad, de preparación, de responsabilidad, como que Pedro dice, pues yo creo que me estás hablando a mí porque yo creo que yo soy fiel. Yo creo que más bien es a los demás, ¿no? Todos debemos estar conscientes de que el Señor nos está hablando a través de su palabra este día, a ustedes y a mí. No sé qué vea el Señor. No sé cómo vea la situación desde su reino, desde su trono. No sé cómo ve su obra, cómo ve su iglesia. Pero conociendo las expectativas que Él tiene, a mí me parece que el Señor Jesús está esperando resultados. Está esperando acción. Está esperando pasión. Y el Señor Jesucristo, este día le habla a usted. Y este día me habla a mí. ¿Usted quiere serle fiel al Señor Jesucristo como mayordomo de todo lo que le ha confiado? Aprópiese de este mensaje. Haga suyo este mensaje. Y póngase a pensar, ¿qué es lo que está haciendo usted con la vida que Dios le dio? ¿Qué está haciendo usted con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los nietos, con los bienes que Dios le dio? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted con los bienes emocionales que el Señor le ha confiado? Porque no solamente Dios nos ha dado la vida proviene de Él. Junto con la vida nos ha dado unas preciosas emociones, como el amor, como la ira, como la misericordia. ¿Qué está haciendo usted con todas esas cosas que Dios le ha dado? Hoy, por ejemplo, que somos llamados a la misericordia, ¿qué estamos haciendo con la misericordia? Aprópiese del llamado que el Señor le da. En algo estamos pasivos. En algo no estamos respondiendo debidamente a la responsabilidad y a la fidelidad que Dios espera ver en cada uno de nosotros. La iglesia no se puede empantanar. La iglesia tiene que trabajar, la iglesia tiene que servir. La iglesia tiene que seguir adelante. Fíjense que ayer nos convocaron a una reunión para los pastores y esposas del Presbiterio San Pablo. Y qué bendición.
Estuve disfrutando desde el desayuno, que fue a las 9 de la mañana, casi terminamos 11:30 de ayer sábado. Y Dios nos habló a través de un hermano, de un pastor que invitaron nuestras hermanas de la Unión Femenil. Y mientras estuve yo activo participando en el evento, que inició con un desayuno, unas dinámicas de integración y una exposición, todo a la distancia, no crean que nos juntamos y otra vez nos volvimos a ver, no. Cada uno en su casa, desayunando en su casa con su esposa, mostrando que estaba desayunando y conviviendo. Me llamó mucho la atención, ¿sí?, el poder que tiene el Señor para activar a su iglesia. Y cómo Dios le dio visión a estas mujeres, a estas hijas suyas, para llevar a cabo un evento de esta magnitud y traernos bendición a nosotros los pastores con nuestras familias, con nuestras esposas. A ustedes y a mí el Señor nos ha confiado bienes espirituales. ¿Qué estamos haciendo con lo que nos ha confiado? O quizás somos como Pedro y decimos, yo creo que no es a mí al que te refieres, es a mí al que Dios me habla, es a mí a quien Dios me dice, debes estar preparado. A mí no me gustaría, hermanos, que el Señor me llamara a su presencia a este tiempo descuidando la responsabilidad que Él me ha dado en todas las áreas de la vida. Desde luego en la ministerial, en mi trabajo pastoral, pero a mí Dios me ha confiado una mujer, a mi esposa. Yo no siento estar preparado para rendirle buenas cuentas al Señor de lo que he hecho con mi esposa. A mí Dios me pedirá cuenta de la vida de mis hijas. Yo no me siento así tan preparado como para que el Señor me llame en este momento y me pida cuentas de mis hijas. ¿Cuál es la vida espiritual de tus hijas? ¿Cómo está la vida espiritual de ellas? ¿Qué has hecho con sus vidas? La vida de ellas yo te las confié. Yo tengo nietos. Igual que ustedes, quizá no muchos, pero pocos bienes. ¿Qué estoy haciendo con los bienes que Dios me ha dado? El mensaje es para mí. Y el mensaje también es para usted. Para usted, que Dios le ha dado el don de enseñar, por ejemplo. El don de enseñar. ¿Qué está haciendo con su don? Si el Señor lo llama en este momento, usted le puede decir, como en la parábola de los talentos, como aquel hombre al que le dio un talento, y lo llama el Señor, y le dice, bueno, Señor, pues yo sabía que tú podías hacerlo todo, que no necesitabas tanto del talento que me diste. Entonces lo que hice con el talento fue esconderlo, lo escondí. Allí el Señor nos permite conocer la molestia que le causó haberle confiado a aquel hombre uno de sus talentos, parte de sus bienes, parte de su riqueza, y ver el mal uso, el uso indebido que se le dio a ese talento.